A Hermione siempre le ha gustado el otoño, especialmente octubre, cuando los árboles se vuelven dorados y el aire se vuelve claro y limpio. El otoño de este año era particularmente hermoso, aunque por alguna razón su corazón estaba inquieto. Tal vez fuera el cansancio. Los últimos meses de trabajo habían sido estresantes, o tal vez algo más que no lograba comprender. Aquel día volvía del supermercado. Las bolsas de la compra le pesaban en los brazos, y Hermione se alegró de que Harry hubiera dejado el coche en el aparcamiento que había frente a la casa. No tendría que llevar las pesadas bolsas muy lejos. Pulsó el botón del llavero, y el Ford negro encendió los faros de forma amistosa. Algo iba mal, pero no sabía qué era. Tal vez fuera solo cansancio. Últimamente Harry trabajaba cada vez más hasta tarde y a menudo cenaba solo. Un proyecto importante, decía él, besándole la mejilla antes de marcharse a otra reunión urgente. Hermione puso las maletas en el asiento trasero y en lugar de conducir, por alguna razón se encontró en el asiento del copiloto. Era extraño, nunca se sentaba allí cuando conducía sola, pero hoy algo la obligó a hacerlo. Tal vez fuera la intuición, o tal vez la casualidad. El sol ya estaba inclinado hacia el oeste, y sus rayos caían oblicuamente a través del parabrisas, iluminando el interior del coche con una cálida luz amarilla. Con esta luz, se dio cuenta de que la guantera estaba ligeramente entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Hermione siempre era meticulosa, y Harry también. Nunca dejaban la guantera abierta. Tonterías, se susurró a sí misma, simplemente se habían olvidado de cerrarla. Pero su mano ya estaba buscando el tirador de la guantera. Dentro, todo estaba como siempre. La documentación del coche, el seguro, unas servilletas, las gafas de repuesto de Harry. Y algo nuevo, algo que definitivamente no debería haber estado allí. Un pintalabios rojo brillante en un estuche dorado yacía encima de los documentos. Hermione nunca se había pintado los labios de rojo, no era su color, siempre había preferido los tonos naturales. Además, este pintalabios era obviamente caro, de una marca conocida. Tal vez sea un regalo, pensó, pero el corazón ya le apretaba con un mal presentimiento. Junto a la barra de labios había un pequeño sobre blanco. Hermione lo cogió con dedos temblorosos. Estaba abierto y dentro había una hoja de papel doblada por la mitad. La letra era pulcra, femenina y completamente desconocida. Dos simples palabras que pusieron su mundo patas arriba. Hermione sintió que se le iba la sangre de la cara. Le zumbaba la cabeza y unas manchas negras nadaban ante sus ojos. «No», susurró. «No, esto no puede estar pasando». Pero el pintalabios y la nota eran muy reales. Estaban sobre su regazo, como prueba de que su vida perfecta podía no serlo tanto como ella pensaba. Los recuerdos de los últimos meses aparecieron de repente bajo una nueva luz. Regresos tardíos del trabajo, reuniones urgentes, corbatas y camisas nuevas, algún perfume nuevo, el teléfono, que ahora nunca dejaba desatendido, menos conversación, menos intimidad, menos todo. Hermione recordó su boda, 15 años atrás. Entonces estaba tan feliz, tan segura de su elección. Harry parecía perfecto, amable, inteligente, de fiar. Se conocieron en la universidad, donde ambos estudiaban economía. Él siempre la ayudaba con las estadísticas matemáticas y ella a él con el análisis de textos. Eran la pareja perfecta, todo el mundo lo decía. 15 años. Una década y media viviendo juntos, compartiendo planes, compartiendo sueños. Compraron juntos esta casa, eligieron los muebles, plantaron árboles en el jardín. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de su vida juntos. Y ahora, esta barra de labios, esta nota, estas dos palabras escritas por la mano de otra persona. Hermione respiró hondo, intentando calmarse. Quizá hubiera alguna explicación lógica. Tal vez no era lo que ella pensaba. Tal vez, pero en el fondo, ella ya sabía la verdad.
Sabía que su mundo había empezado a desmoronarse y que nada volvería a ser igual. Volvió a guardar con cuidado el pintalabios y la nota en la guantera, exactamente en la misma posición en que los había encontrado. La cerró despacio, casi con suavidad, como si no quisiera molestar a la serpiente que acechaba en su interior. Las bolsas de comida seguían en el asiento trasero. Hermione notó automáticamente que el helado debía de haberse derretido, pero ahora le parecía insignificante. Se sentó en el asiento del conductor y arrancó el coche. Le temblaban las manos, pero se obligó a concentrarse en la carretera. Necesitaba llegar a casa, y allí decidiría qué hacer a continuación. El sol casi había desaparecido tras el horizonte, y las calles se hundían poco a poco en el crepúsculo. Hermione conducía lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Fragmentos de recuerdos, conversaciones y situaciones que antes le habían parecido insignificantes, cobraban ahora un nuevo y ominoso significado. Aquella tarde de hacía 2 meses, cuando Harry llegó a casa con un extraño olor a perfume en el cuello de la camisa. Su explicación de que un compañero le había derramado perfume en el ascensor había parecido tan plausible en aquel momento. Aquellas extrañas llamadas durante las cuales entraba en otra habitación. «Asuntos de trabajo, querida», decía, volviendo con una leve sonrisa. «El traje nuevo que compró el mes pasado. Quiero estar presentable para las reuniones importantes», le explicaba. Todo eso formaba una imagen que ella no quería ver, una imagen que le rompió el corazón en miles de pedacitos. Hermione aparcó el coche en la puerta de la casa y se quedó allí sentada un rato, mirando fijamente al frente. Las luces de las ventanas de la casa estaban encendidas. Harry ya debería estar en casa. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo miraría a los ojos? No le diría nada. Necesitaba tiempo para pensarlo, para sopesarlo, para decidir qué hacer a continuación. No actuaría impulsivamente. Siempre se había enorgullecido de su discreción, y ahora la necesitaba más que nunca. Hermione cogió las bolsas de comida y salió del coche. El helado se había derretido, pero ese era el menor de sus problemas. Respiró profundamente el aire fresco de la noche y se dirigió a casa. Le esperaba una larga noche, una noche en la que permanecería despierta, escuchando la respiración del hombre que estaba a su lado y preguntándose a quién pertenecía realmente, a ella o al desconocido que había dejado el pintalabios rojo y la nota en su coche. Y mañana será un nuevo día, y ella tendrá que decidir cómo vivir con este nuevo conocimiento, con esta terrible verdad que lo ha cambiado todo. El atardecer otoñal envolvía la ciudad en la oscuridad, y en el alma de Hermione comenzaba a gestarse una tormenta que pronto arrasaría con todo a su paso. Pero esta noche se limitaría a volver a casa y representar el papel de una esposa feliz. Ya habría tiempo para lágrimas y decisiones más tarde. Y ahora, solo tenía que pasar esta noche. Hermione pasó una noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel pintalabios rojo brillante y la nota con las 2 palabras fatales. Harry dormía a su lado, como de costumbre, respirando tranquila y pausadamente. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía fingir que todo era normal? La mañana llegó demasiado deprisa y demasiado despacio al mismo tiempo. Hermione se levantó antes de lo habitual, incapaz de seguir tumbada junto a su marido. Preparó mecánicamente el desayuno, intentando mantener las manos ocupadas con algún trabajo. Los huevos estaban quemados por primera vez en años. Siempre había sido la perfecta ama de casa, pero hoy todo se venía abajo. «Buenos días, cariño», entró Harry en la cocina, anudándose la corbata. Una corbata nueva que ella no había comprado. «¿Se ha quemado algo?» «Sí», contestó Hermione sin volverse. «Los huevos, perdona». «No pasa nada». Se acercó y le besó la mejilla. Olía a ese perfume nuevo que a ella no le gustaba. «Cogeré un poco en el trabajo». «¿En el trabajo?»
Hermione pensó. ¿O con ella? ¿Vas a llegar tarde otra vez esta noche?, preguntó, tratando de mantener su voz lo más despreocupada posible. Sí, querida. Es una presentación importante, dijo él, que ya estaba haciendo la maleta. No esperes que vuelva con la cena. Hermione lo observó moverse por la cocina, preparándose para el trabajo. Cada movimiento suyo parecía falso, cada palabra una mentira. 15 años de matrimonio y de repente se dio cuenta de que no conocía a ese hombre en absoluto. Harry, dijo de repente, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar? Él miró su reloj. Lo siento, cariño, voy a llegar tarde. Hablaremos por la noche, ¿vale? Y se fue. Sin más, le dio un beso en la mejilla y se fue, como si no hubiera pasado nada, como si no la hubiera traicionado, como si no hubiera arruinado sus vidas. Hermione se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando su taza de café, que hacía rato que se había enfriado. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza, pero ninguno de ellos le traía alivio. ¿Qué sabe de esa mujer? Nada, excepto que lleva un carísimo pintalabios rojo y que escribe notas de amor a otro hombre. El día se hizo interminable. Hermione intentaba trabajar, llevaba la contabilidad de varias pequeñas empresas desde casa, pero los números eran un borrón. Se equivocó varias veces en cálculos sencillos y finalmente cerró el portátil. Hoy no habría trabajo. A última hora de la tarde ya no podía más. Cogió el teléfono y llamó a su mejor amiga, Lily. «Hola», le temblaba la voz. «¿Puedes venir?» Lily apareció 20 minutos después, con una botella de vino y una caja de bombones. «¿Qué pasa?», preguntó mirando el rostro pálido de su amiga. Hermione sacó en silencio el pintalabios y la nota que había cogido del coche por la mañana. Lily los miró durante un largo rato y luego levantó la vista hacia su amiga. «Dios mío, Hermione, ¿estás segura?» Hermione sonrió amargamente. «La nota y el pintalabios en el coche de mi marido. ¿Crees que es un regalo para mí?» Lily sirvió vino en las copas. «¿Y qué vas a hacer?» Hermione bebió un gran trago. «La verdad es que no lo sé. ¿Cómo puedes vivir 15 años con alguien y no darte cuenta de esto?» «No es culpa tuya», dijo Lily con suavidad. «Confiabas en él. Es normal confiar en tu marido». «Lo hice», repitió Hermione con amargura. «¿Y de qué me sirvió?» Permanecieron sentadas en silencio durante largo rato, sorbiendo su vino. Ya había oscurecido fuera cuando Hermione oyó la llave girar en la cerradura. Harry había vuelto antes de lo habitual. «Oh, hola, Lily», dijo sorprendido al entrar en la cocina. «No sabía que venías. Ya me iba». Lily se levantó rápidamente. Abrazó a Hermione y le susurró al oído. «Llámame si necesitas algo». Cuando Lily se fue, un pesado silencio reinó en la cocina. Harry miró la botella de vino a medio terminar y las 2 copas que había sobre la mesa. «¿Celebrando algo?», intentó bromear. Hermione se levantó despacio y se acercó a su bolso. Le temblaban las manos, pero su voz era tranquila mientras sacaba su pintalabios y una nota. «Explícame esto». Harry se quedó helado. Una sombra de miedo cruzó su rostro, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué pasa? No finjas». La voz de Hermione se volvió áspera. «Ayer encontré esto en tu coche, en la guantera. ¿Tu amigo se olvidó?» «Hermione, no es lo que piensas», empezó. «¿Qué es lo que creo, Harry?» Sintió que su ira subía como una ola. «Que una zorra está escribiendo notas de amor a mi marido y dejando su pintalabios en nuestro coche. ¿Eso es lo que pienso? ¿Y eso no es?» «Escucha», dio un paso hacia ella. «Puedo explicarlo todo. ¿De verdad?» Hermione dio un paso atrás. «Pues explícalo. Explícame por qué encuentro estas cosas en tu coche. Explícame por qué siempre llegas tarde al trabajo. Explícame por qué hueles a perfume de otra persona. Explícame todo esto, Harry». Su voz se quebraba en un grito. 15 años de contención,
15 años de ser la esposa perfecta. Todo salía en un torrente de ira y dolor. No es mío, intentó defenderse Harry. Alguien lo puso. Probablemente mis compañeros estaban bromeando. ¿Una broma? Hermione se rió, pero no había ni una gota de alegría en su risa. ¿En serio? ¿Esa es tu explicación? ¿Los colegas estaban gastando una broma? Se acercó a él. Mírame a los ojos y dime que no estás mintiendo. Dime que no tienes una amante. Dímelo. Harry apartó la mirada. Hermione, es complicado. ¿Complicado? Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué es complicado, Harry? Te estás acostando con otra mujer. Es muy sencillo. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. Le tiró el pintalabios y la nota a la cara. Comprendo que me hayas mentido, que me has engañado, que toda nuestra vida es una mentira. Harry intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. No me toques. No te atrevas a tocarme. Por favor, hablemos con calma. Su voz era suplicante. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? Hermione sintió que la voz se le quebraba en un susurro. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Quién es ella? ¿Cuántas veces me ha mentido sobre reuniones urgentes? ¿Cuántas veces estuviste con ella cuando dijiste que estabas trabajando? Harry guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Quiero que te vayas, dijo finalmente Hermione. Vas a dormir en el hotel esta noche. Hermione, vete, gritó. Fuera de mi casa. No puedo ni mirarte. Intentó decir algo, pero ella no le escuchaba. Salió corriendo de la cocina y se encerró en el dormitorio. Al cabo de un rato, le oyó recoger sus cosas y la puerta abriéndose y cerrándose. El coche arrancó y se marchó. Hermione se sentó en el suelo de espaldas a la puerta. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. 15 años. 15 años de una vida que resultó ser una mentira. Sacó el teléfono y marcó el número de Lily. Se ha ido. Fue todo lo que pudo decir antes de que los sollozos se le atascaran en la garganta. Enseguida voy, respondió Lily. Espera. Hermione tiró el teléfono sobre la cama y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y las luces de la ciudad se veían borrosas por las lágrimas de sus ojos. En algún lugar de la ciudad estaba la mujer que había arruinado su vida, una mujer que lleva pintalabios rojo y escribe notas de amor a un hombre extraño. Te encontraré, Hermione pensó. Te encontraré y te arrepentirás de haber mirado en su dirección. Era una promesa a sí misma, y la cumpliría, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente de aquella terrible noche, Hermione se despertó con dolor de cabeza y una sensación de vacío. Lily había pasado la noche con ella, durmiendo en el sofá del salón, y ahora el olor a café recién hecho se percibía en la cocina. Pero ni siquiera el aroma de su bebida favorita podía devolverle al mundo sus colores de siempre. Hermione se acercó al espejo del baño y apenas reconoció su reflejo. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, el pelo revuelto y nuevas arrugas en la cara que no había notado antes. ¿Cuándo había conseguido envejecer tanto? ¿O tal vez era solo el dolor y la traición lo que le daba ese aspecto? «Buenos días», dijo Lily suavemente cuando Hermione entró en la cocina. «He preparado café y tostadas». «Gracias». Se sentó Hermione a la mesa, rodeando la taza con ambas manos como si buscara calor y consuelo. «Ni siquiera sé cómo darte las gracias». «Tonterías». Lily le quitó importancia. «¿Para qué si no están las mejores amigas?» Se sentaron en silencio durante un rato y fue un silencio cómodo. Lily no intentó consolarla con frases trilladas sobre que todo iría bien, y Hermione lo agradeció. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Lily. Hermione dejó lentamente su taza. «Quiero saber la verdad. Toda la verdad. ¿Cómo vas a hacerlo?» «Empezaré por el banco», respondió Hermione tras una pausa. «Tenemos cuentas conjuntas. Si él ha estado gastando dinero en...»
Ella debería estar reflejado en alguna parte. Lily asintió. Eso tiene sentido. ¿Y qué más? También comprobaré sus registros telefónicos y los correos electrónicos, si puedo. Y... se interrumpió. Quiero saber quién es. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Preguntó Lily con cautela. Necesito saberlo, respondió Hermione con firmeza. Necesito saber quién arruinó mi vida. Después de desayunar, Lily se marchó. Tenía que ir a trabajar. Hermione se quedó sola en la casa vacía. El teléfono estaba en silencio. Harry no había intentado ponerse en contacto con ella después de lo de ayer. Tal vez estaba demasiado ocupado consolándose con su amante. Hermione sacudió la cabeza, alejando los pensamientos. No era momento para emociones. Era el momento de actuar. Se sentó frente al ordenador y abrió la página web de su banco. Harry y ella siempre habían tenido cuentas conjuntas. Le había parecido natural después de tantos años de matrimonio. Ahora se daba cuenta de que había sido un error. Al principio, todo parecía normal. Las facturas de los servicios, las compras en el supermercado, la gasolina. Pero entonces empezó a notar cosas extrañas. Sacaba grandes sumas de dinero en efectivo de cajeros automáticos en zonas de la ciudad donde Harry nunca había estado. Pagos en restaurantes por la noche, cuando supuestamente estaba trabajando. Y lo peor de todo, una nueva tarjeta de crédito, sacada hacía un mes sin que ella lo supiera. «Dios mío», susurró Hermione mirando el importe del préstamo. «¿Qué has hecho, Harry?» Imprimió todos los extractos de los últimos 6 meses y empezó a marcar metódicamente todas las transacciones sospechosas. El panorama era aterrador. Miles de dólares habían desaparecido en el aire. El teléfono sonó cuando estaba en plena investigación. Era su amiga del banco, Olivia. «Hola, Hermione», dijo. «Recibí tu mensaje. ¿Querías hablar de tus cuentas?» «Sí». Hermione reunió sus pensamientos. «Olivia, necesito tu ayuda. Quiero saberlo todo sobre el movimiento de fondos en las cuentas de Harry y mías durante el último año. Y estoy especialmente interesada en este nuevo préstamo». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Hermione», dijo por fin Olivia, «te das cuenta de que no puedo revelar información confidencial, ¿verdad?» «Olivia, también es mi dinero. Y mi marido pide préstamos sin mi consentimiento. ¿Es eso legal?» Otra pausa. «Vale», suspiró Olivia. «Ven a mi despacho dentro de 1 hora. Veré qué puedo hacer». Hermione hizo rápidamente las maletas y se dirigió al banco. Por el camino, intentó no pensar en cuántas veces Harry había conducido por esas mismas calles para ver a su amante. Olivia la esperaba en su despacho. Parecía preocupada. «Toma», dijo, entregándole a Hermione una carpeta. «Es un extracto completo de todas tus cuentas del último año. Y hay algo más». Sacó otro documento. «Estos son los documentos de un préstamo. Estaba a nombre de Harry, pero mira la segunda página». Hermione pasó la página y se quedó helada. Allí estaba su firma, una firma falsificada. «Yo no he firmado eso», susurró. «Lo sé», dijo Olivia en voz baja. «Tu verdadera firma es diferente, pero técnicamente, mi marido falsificó mi firma para pedir un préstamo». Hermione sintió que su ira volvía a subir. «Eso es un fraude». «Sí», asintió Olivia. «Y hay algo más. Mira la cuenta. ¿A dónde fue a parar el dinero?» Hermione miró la línea. La cuenta pertenecía a una empresa con un nombre poco claro. «¿Qué tipo de empresa?», preguntó. «Lo he comprobado», respondió Olivia. «Se registró hace 3 meses. La directora es una mujer llamada Shannon Wilson. Shannon Wilson. Por fin, la amante tenía un nombre. ¿Puedes darme toda la información sobre esta empresa?», preguntó Hermione. «No oficialmente», respondió Olivia. «Pero...» escribió algo en un papel y se lo entregó a Hermione. «Esta es la dirección de la oficina. Es todo lo que sé». Hermione dio las gracias a su amiga y salió del banco.
Su bolso contenía pruebas no solo de traición, sino de fraude financiero. Su marido no solo la engañaba, también le robaba. Entró en su coche y sacó el teléfono. Tenía que hacer una llamada más. «Hola, ¿habla el investigador privado Robert Brown?», preguntó cuando contestaron al otro lado. «Necesito su ayuda». La reunión con el detective estaba prevista para mañana. Hermione volvió a casa y se sentó de nuevo ante el ordenador. Ahora que tenía un nombre, Shannon Wilson, podía empezar a buscar. Las redes sociales no proporcionaban mucha información. Parecía que aquella mujer intentaba no dejar ningún rastro digital. Pero Hermione encontró algunas fotos de eventos corporativos en la empresa donde trabajaba Harry, y en una de ellas la vio. Una mujer joven, 10 años menor que Hermione. Pelo largo y rubio, figura esbelta, pintalabios rojo en los labios. Estaba de pie junto a Harry, y aunque no se tocaban, algo en sus posturas, en la forma en que se miraban, hablaba de una intimidad que no podía ocultarse. Hermione contempló la fotografía durante largo rato. Allí estaba, la mujer que había arruinado su vida, la mujer que le había robado a su marido y su dinero, Shannon Wilson. Imprimió la foto y la pegó en un tablón que colgó en su despacho. Junto a ella, pegó extractos bancarios, una copia del contrato de préstamo con una firma falsificada y la dirección de la empresa de Shannon. Este era el punto de partida de su investigación, y no pararía hasta saber toda la verdad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Harry. «Hermione», dijo. «Tenemos que hablar». «Sí», respondió ella con calma. «Tenemos que hablar sobre Shannon Wilson y sobre la firma falsificada en el contrato de préstamo». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Cómo?» empezó, pero ella lo interrumpió. «No importa cómo lo sé. Lo que importa es que lo sé, y esto es solo el principio, Harry. Voy a descubrirlo todo. Cada mentira, cada robo, cada traición. Y créeme, te vas a arrepentir». Colgó sin esperar a que él contestara. La noche prometía volver a ser insomne, pero esta vez no era por las lágrimas. Hermione estaba sentada frente al ordenador, recopilando información metódicamente. Encontraría cada hilo en esta maraña de mentiras y tiraría de él hasta que toda la estructura se desmoronara. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que tanto Harry como su preciada Shannon pagaran las consecuencias. Ya no se trataba solo de un caso de traición, era un caso de fraude, de falsificación, de malversación de fondos comunes. Y Hermione estaba decidida a llegar hasta el final. Si era necesario, presentaría una denuncia policial. Si era necesario, contrataría a los mejores abogados, pero no dejaría que se salieran con la suya. Dawn la encontró trabajando. Nuevos documentos, nuevas fotografías, nuevas notas aparecían en la pizarra de su despacho. La red de pruebas se hacía cada vez más espesa. Se avecinaba un nuevo día y una reunión con un detective privado, y Hermione estaba dispuesta a conocer verdades aún más desagradables sobre el hombre con el que había vivido 15 años de su vida. Miró su reflejo en la ventana oscura. Tenía los ojos cansados, pero en ellos ardía el fuego de la determinación. Ya no era una víctima, era una cazadora, y su presa ni siquiera sospechaba que la caza ya había comenzado. «Esto es solo el principio», pensó Hermione mientras miraba la foto de una sonriente Shannon Wilson. Veremos quién ríe el último. El despacho del detective privado Robert Brown estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio que claramente había visto días mejores. Hermione subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso y se detuvo frente a una puerta con un desgastado letrero que rezaba «Investigaciones privadas». Robert Brown era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y el rostro cansado de un hombre que ha visto demasiadas tragedias ajenas. Escuchó atentamente la historia de Hermione, mirando los documentos y fotografías que había traído.
Así que una firma falsificada en un contrato de préstamo y transacciones financieras ilegales, dijo lentamente cuando Hermione terminó su relato. Y todo esto está relacionado con una tal Shannon Wilson. Sí, asintió Hermione. Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿A dónde va el dinero? Todo. El detective se reclinó en su silla. Señora Potter, ¿está segura de que quiere saber toda la verdad? A veces la ignorancia es una bendición. Ya sé lo suficiente para saber que mi marido no solo es un traidor, sino también un fraude, replicó Hermione con firmeza. No puede ser peor. No estés tan segura, suspiró Brown. En mis 20 años de trabajo he visto muchos casos en los que la verdad era mucho peor de lo que la gente podía imaginar. Sigo queriendo saberlo, insistió Hermione. Brown asintió. De acuerdo. Mi tarifa es de $500 al día más gastos. Te enviaré informes diarios por correo electrónico. Si encuentro algo urgente, te llamaré. Hermione firmó el contrato y dejó un depósito. Se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un aliado en esta investigación. El primer informe del detective llegó 2 días después. Era breve pero informativo. Shannon Wilson trabajaba para la misma empresa que Harry, pero en otro departamento. Tenía 32 años, era soltera y sin hijos. Hacía 3 meses que había fundado su propia empresa, que según los documentos se dedicaba a la consultoría. Pero lo más interesante, escribió el detective, es que esta empresa no tiene actividad real, ni empleados ni clientes, excepto la empresa de su marido, un clásico esquema de lavado de dinero. Hermione miró durante largo rato las fotos que el detective había adjuntado al informe. Shannon saliendo de la oficina, Shannon subiendo a un coche caro, Shannon almorzando en un restaurante, y en algunas de las fotos, Harry estaba junto a ella. Al día siguiente, llegó un nuevo informe. El detective rastreó el dinero. Efectivamente, se transfirió a la cuenta de la empresa de Shannon, supuestamente para servicios de consultoría, y luego parte de los fondos se retiró en efectivo y otra parte se transfirió a la cuenta personal de Shannon. La señorita Wilson vive por encima de sus posibilidades, dijo Brown durante su siguiente reunión. Un apartamento caro, un Mercedes nuevo, viajes regulares, y todo empezó hace un año. Hace un año, repitió Hermione. Fue entonces cuando Harry fue ascendido y se le dio acceso a las operaciones financieras de la empresa. Así es, asintió el detective. Y esto es lo más interesante. La señorita Wilson había trabajado anteriormente para 3 empresas diferentes y en cada una de ellas se daba una situación similar. Se acercaba a un ejecutivo casado, comenzaba el fraude financiero y luego renunciaba y se trasladaba a un nuevo trabajo. Hermione sintió que se le cortaba la respiración. Quiere decir, sí, parece que tu marido no es su primera víctima. Es una mujer alfa profesional especializada en fraudes financieros. El detective sacó unas cuantas fotos más de la carpeta. Aquí, eche un vistazo. Estas son sus anteriores, digamos parejas. Todos ellos están divorciados o investigados, o ambas cosas. Hermione miró las fotografías de los hombres a quienes Shannon Wilson había arruinado la vida antes de liarse con Harry. Todos parecían exitosos, seguros de sí mismos, y todos lo perdieron todo por culpa de esta mujer. Tengo la sospecha, continuó Brown, de que no actúa sola. Los planes financieros son demasiado complejos para una sola persona. Lo más probable es que haya alguien que la ayude con el papeleo y las operaciones bancarias. ¿Y qué sugieres?, preguntó Hermione. Puedo continuar la vigilancia, reunir más pruebas, pero deberías pensar en el aspecto legal. Con lo que ya tenemos, podemos ir a la policía. Hermione negó con la cabeza. Todavía no. Quiero saberlo todo, cada detalle, cada prueba. Y luego me aseguraré de que ambos paguen por todo. Brown la miró detenidamente. La venganza es algo peligroso, S.R.A. Potter,
Puede destruir no solo a aquellos de los que te vengas, sino a ti misma. Esto no es venganza, replicó Hermione. Esto es justicia. Los días siguientes trajeron nuevos descubrimientos. El detective encontró testigos que confirmaron que la aventura de Harry y Shannon duraba desde hacía un año. Se veían a menudo en un hotel de las afueras de la ciudad, y a veces viajaban juntos fuera de la ciudad para pasar el fin de semana. Su marido era un descuidado, dijo Brown, mostrando las nuevas fotos. Ni siquiera lo ocultaron muy bien. Las fotos mostraban a Harry y Shannon saliendo del hotel, sentados en un restaurante paseando por el parque. Parecían una pareja normal y corriente de enamorados. Si Hermione no supiera la verdad, hasta podría pensar que eran felices. Pero el descubrimiento más sorprendente la esperaba cuando el detective siguió investigando el dinero. Resultó que parte del dinero que Shannon recibió de la empresa de Harry fue transferido a cuentas en zonas extraterritoriales. Esto es grave, dijo Brown. No se trata solo de adulterio y malversación de fondos de la empresa. Esto es fraude financiero internacional. Te pueden caer penas de verdad por esto. Hermione se sentó en su despacho, mirando todas las pruebas que había reunido. En el tablón de la pared ya no cabían todos los documentos y fotografías. La historia que comenzó con un pintalabios encontrado accidentalmente se había convertido en una compleja investigación criminal. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era un detective. Señora Potter, su voz sonaba tensa. Tengo noticias, y no le van a gustar. ¿De qué se trata? Rastreé las transacciones recientes de su esposo. Ha estado transfiriendo grandes sumas de dinero a una nueva cuenta y compró 2 billetes de avión a México, a su nombre y a nombre de Shannon Wilson. Hermione sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cuándo? El vuelo sale en 3 días. Deben de haber decidido escapar antes de que los descubrieran. Hermione miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Necesito todos los documentos que tengas, dijo. Todo lo que hayas reunido. Y necesito el número de un buen abogado. ¿Vas a ir a la policía? Sí, respondió Hermione. Pero primero quiero hablar con Shannon Wilson, cara a cara. Podría ser peligroso, advirtió el detective. No le tengo miedo, dijo Hermione. Ya no. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad estaba iluminada con miles de luces. En algún lugar de esa ciudad, su marido y su amante planeaban su huida. Pensaban que podrían eludir responsabilidades, desaparecer con el dinero y empezar una nueva vida. Pero no sabían con quién estaban tratando. No sabían que la tranquila y calmada Hermione podía ser peligrosa cuando se la acorralaba, y ahora estaba dispuesta a luchar, no solo por su dignidad, sino también por la justicia. Sacó su teléfono y marcó el número de Lily. Hola. Necesito que me ayudes. Hay una conversación que no quiero tener sola. Luego se sentó frente al ordenador y empezó a escribir una carta a la dirección de la empresa donde trabajaba Harry. Una carta que lo cambiaría todo. La noche iba a ser larga, pero era la última noche de su incertidumbre. Mañana pasaría a la acción, y no importaba lo que Harry y Shannon hicieran, ella no dejaría que se salieran con la suya. Volvió a mirar la foto de una sonriente Shannon Wilson en su pizarra. Pronto esa sonrisa desaparecería de su rostro, y eso sería solo el principio. A la mañana siguiente, Hermione se despertó con un plan de acción claro. Los descubrimientos del detective sobre los billetes a México de ayer lo habían cambiado todo. Ahora no tenía tiempo para largas deliberaciones. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que hizo fue llamar al banco y bloquear todas las cuentas conjuntas. Luego envió una carta a la dirección de la empresa de Harry con una descripción detallada de su fraude y todas las pruebas que el detective había reunido. Por último, estaba lista para reunirse con Shannon Wilson. Lily llegó a las 9 en punto, como habían acordado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, mirando a su amiga con preocupación. Absolutamente,
respondió Hermione revisando su bolso. Había una carpeta con documentos, una grabadora y un pequeño bote de gas pimienta, por si acaso. Sabían dónde encontrar a Shannon. La detective dijo que todas las mañanas desayunaba en una pequeña cafetería cercana a su despacho, un establecimiento caro con ventanas panorámicas y vistas a la ciudad. Es exactamente el tipo de lugar donde le gusta pasar el tiempo a una mujer acostumbrada a vivir una vida lujosa a costa de otros. Hermione y Lily entraron en la cafetería exactamente a las 10:30. Shannon estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, elegante como siempre, con un traje caro y, por supuesto, un pintalabios rojo brillante. «Buenos días, señorita Wilson», dijo Hermione acercándose a su mesa. «¿Le importa si nos unimos a usted?» Shannon levantó la vista de su batido y se quedó inmóvil. El miedo brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Lo siento, ¿nos conocemos?» «Ah, sí». Hermione se sentó frente a ella y Lily tomó asiento a su lado. «Soy Hermione Potter. Soy la mujer de Harry. Pero claro que lo sabes». Shannon intentó levantarse, pero Hermione puso una carpeta con documentos sobre la mesa. «Yo no saldría corriendo en tu lugar. Tenemos mucho de qué hablar». «No tengo nada de qué hablar contigo», replicó Shannon con frialdad. «¿De verdad?» Hermione empezó a sacar los documentos de la carpeta. ¿Y este? La empresa fantasma, el blanqueo de dinero, las cuentas en paraísos fiscales. Ah, y por supuesto, los billetes a México para pasado mañana. La cara de Shannon se puso blanca como la tiza. ¿De dónde eres? «No importa», interrumpió Hermione. «Lo que importa es que lo sé todo. Y sobre tus anteriores embaumes con hombres de negocios casados también». Shannon miró nerviosa a su alrededor, como buscando una forma de escapar, pero Lily le cerró el paso con calma. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Shannon. «La verdad», contestó Hermione. «Quiero saberlo todo, desde el principio». Shannon guardó silencio durante un largo rato, mirándose las uñas bien arregladas. Luego miró a Hermione. «De acuerdo. ¿Quieres la verdad? Aquí tienes la verdad. Tu marido es un débil y un tonto, como todos los anteriores. Le bastaron unos cuantos piropos, unos cuantos encuentros huero en el ascensor, y estaba dispuesto a todo, y tú te aprovechaste de él. Por supuesto». Shannon ni siquiera intentó ocultar su desdén. Era el objetivo perfecto. Un alto cargo, acceso a las finanzas de la empresa y, lo más importante, una aburrida vida familiar. Los hombres así siempre buscan aventuras. Hermione sintió que sus manos se cerraban en puños bajo la mesa, pero su voz permaneció calmada. «¿Y cuánto dinero has conseguido sacar?» «Bastante», sonrió Shannon. «Más de lo que te puedes imaginar. ¿Y sabes qué? Él mismo ideó todo el asunto. El plan de la empresa fantasma, el esquema de consultoría, todo fueron ideas suyas. Quería impresionarme. Y tú, por supuesto, le apoyaste. Por supuesto que lo hice. A los hombres les gusta sentirse inteligentes y fuertes. Bastaba con decir, «Oh, Harry, eres tan brillante», y ya estaba preparado para cualquier cosa. Lily, que había permanecido callada hasta ahora, no podía soportarlo. «Eres una persona repugnante». Shannon se encogió de hombros. «Estos son negocios, cariño. No es nada personal. ¿Y sabes qué? Si tu marido te quisiera de verdad», miró a Hermione, «nunca habría caído en la tentación». «No intentes pasarle la pelota», la cortó Hermione. «Eres un fraude profesional. No solo destruiste la vida de Harry, sino la de otros hombres antes que él. Ellos destruyeron sus propias vidas», replicó Shannon. «Yo solo les ayudé a hacerlo». Se echó hacia atrás y miró a Hermione con desafío. «¿Y sabes qué? No puedes probar nada. Todos los documentos son legales, todas las firmas están ahí. Y en 2 días estaremos fuera del país. ¿Te parece?» Hermione sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Shannon. «Mira lo que está pasando en la oficina de la empresa ahora mismo».
La pantalla mostraba una emisión en directo de un canal de noticias. La policía estaba sacando a Harry esposado del edificio de oficinas. En la parte inferior de la pantalla había una noticia: fraude financiero a gran escala en una empresa informática. El jefe del departamento financiero ha sido detenido. La cara de Shannon cambió. Por primera vez en toda la conversación, parecía realmente asustada. «Tú no podrías saber...» «Podía», replicó Hermione con calma. «Y lo hice. La policía tiene todas las pruebas. ¿Y sabes qué? Tus anteriores compañeros también estarán encantados de testificar en tu contra». Shannon cogió su bolso e intentó levantarse, pero Lily le sujetó la mano con fuerza. «Tranquila, la policía está de camino. No lo entiendes», dijo de repente Shannon, y por primera vez sonó desesperada. «No tengo elección. No puedo ir a la cárcel». «Deberías haberlo pensado antes», replicó Hermione, «antes de que empezaras a arruinar la vida de los demás». «No lo entiendes», repitió Shannon. «No estoy sola. Hay gente poderosa. No me perdonarán si voy a la cárcel». Hermione se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿podrías hablarme de esa gente? Tal vez ayude a conmutar tu sentencia». Shannon miró nerviosa a su alrededor. «Aquí no. Ahora no». «¿Tienes miedo?», preguntó Hermione. «¿Cómo crees que se sintieron las mujeres cuyas vidas arruinaste? ¿Cómo me sentí yo cuando encontré tu pintalabios en el coche de mi marido?» En ese momento, 2 policías entraron en la cafetería. Shannon se retorció en la silla. «Señorita Wilson», dijo uno de los agentes, «queda detenida como sospechosa de fraude y blanqueo de dinero». Mientras los agentes la esposaban, Shannon miró a Hermione. «No tienes ni idea de lo que has hecho. Me encontrarán incluso en la cárcel. Entonces, quizá deberías contarles todo lo que sabes», respondió Hermione, «antes de que sea demasiado tarde». Los policías condujeron a Shannon hacia la salida. Los clientes del café observaban la escena con interés. Hermione recogió sus documentos y se volvió hacia Lily. «Vámonos. Tenemos que ir a comisaría a declarar». En el coche, Lily preguntó: «¿A qué crees que se refería? ¿Sobre la gente poderosa?» «No lo sé», respondió Hermione. «Pero pienso averiguarlo. Este no es el final de la historia». Sacó su teléfono y marcó el número del detective Brown. «Señor Brown, tengo una nueva misión para usted. Necesito averiguar quién está detrás de Shannon Wilson. Parece que ella era solo la punta del iceberg. El día que empezó con el enfrentamiento en la cafetería iba a ser largo. Le esperaban horas de interrogatorios policiales, reuniones con abogados y conversaciones con periodistas. Pero Hermione estaba preparada. Por fin sentía que controlaba la situación. Y por la noche, cuando regresó a casa, la esperaba una sorpresa inesperada. En la puerta de su casa había un sobre sin remitente. Dentro solo había una breve nota. «No sabes con quién has contactado. Detente antes de que sea demasiado tarde». Hermione miró la nota largo rato y luego la guardó con cuidado en la carpeta de pruebas. Alguien intentaba intimidarla, y eso solo significaba una cosa: iba por buen camino. Se acercó a la ventana y miró la ciudad, que se hundía en el crepúsculo. En algún lugar de la ciudad se escondían las personas que estaban detrás de todo este plan. La gente que utilizaba a personas como Shannon Wilson para hacer el trabajo sucio. «Voy a encontrarlos», pensó Hermione. «Seas quien seas, te llevaré ante la justicia». Era una promesa y pensaba cumplirla, aunque fuera lo último que hiciera. Los días siguientes pasaron volando. Después de que Harry y Shannon fueran arrestados, el caso ganó publicidad en los medios locales. Los periodistas intentaron ponerse en contacto con Hermione, pero ella se negó a hacer comentarios, centrándose en su cooperación con la policía y en su propia investigación. El detective Brown trabajó sin descanso. Tras la nota amenazadora que recibió Hermione, insistió en instalar cámaras de vigilancia alrededor de su casa y le aconsejó que extremara las precauciones.
Parece que estamos ante algo gordo, dijo durante la reunión que mantuvieron en su despacho. He rastreado las conexiones de Shannon Wilson y el panorama es muy desagradable. Puso varias carpetas de documentos sobre su mesa. Mira, en los últimos 5 años ha trabajado para 4 empresas diferentes y en todas se repitió el mismo escenario. Amoríos con ejecutivos, fraudes financieros y creación de empresas ficticias para el blanqueo de dinero. Eso ya lo sabemos, dijo Hermione. Sí, pero esto es lo interesante. El detective sacó otro documento. Todas estas empresas estaban vinculadas al mismo grupo inversor, Phoenix Investments. ¿Y sabes quién forma parte de la junta directiva de este grupo? Le entregó a Hermione una fotografía. Mostraba a un hombre de unos 60 años, de pelo gris y ojos fríos. Richard Blackwood, dijo Brown, uno de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad, y, curiosamente, fue su grupo inversor el que compró los activos de las empresas que quebraron tras destaparse el fraude. Hermione miró la fotografía durante largo rato. «Quiere decir, sí», asintió el detective. «Parece que Shannon Wilson es solo un peón en un juego mayor. Ella hace el trabajo sucio, seduce a ejecutivos casados, les ayuda a organizar fraudes financieros y luego, cuando todo se descubre, las empresas quiebran y Phoenix Investments las compra por una canción». Y Harry... Hermione sintió que se le cortaba la respiración. ¿Lo sabía él? Lo dudo, respondió Brown. Lo más probable es que no fuera más que un idiota útil como los anteriores. Se enamoró de una mujer hermosa, perdió la cabeza y accedió a todo lo que ella le ofrecía. Hermione se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de abajo bullía de vida, la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a las oscuras hazañas que tenían lugar en los elegantes despachos de los rascacielos. «¿Qué debemos hacer?», preguntó. «Tenemos 2 opciones», dijo el detective. «La primera es detenernos ahora. Tenéis todas las pruebas contra Harry y Shannon. Ambos están detenidos. Podéis solicitar el divorcio sin problemas y seguir adelante con vuestras vidas. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es cavar más profundo, tratar de llegar a la cima de esta pirámide. Pero esto es peligroso, muy peligroso». Hermione volvió a la mesa. «Cuéntame más sobre Richard Blackwood». Brown suspiró. Empezó su negocio en los 90. Al principio, todo era legal. Inversiones inmobiliarias, luego empresas tecnológicas. Pero en los últimos 10 años, su nombre no ha dejado de aparecer en diversos escándalos. El problema es que es imposible probar nada. Todos los testigos se niegan a hablar o desaparecen. ¿Desaparecer? Sí. Hace 3 años, un contable de una de sus empresas iba a declarar sobre un fraude financiero. El día antes de la reunión con el fiscal, murió en un accidente de coche. Hace un año, un periodista que investigaba inversiones Phoenix abandonó repentinamente el país, dejándolo todo atrás. Nunca se le volvió a ver. Hermione sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Y usted cree que la nota? Sí, asintió el detective. Lo más probable es que sea un aviso de la gente de Blackwood. Saben que estamos cavando bajo ellos. En ese momento sonó el teléfono de Hermione. El número era desconocido. «No contestes», dijo Brown rápidamente. «Dámelo a mí». Cogió el teléfono y lo conectó a un aparato. «Ahora puedes contestar. La conversación quedará grabada». Hermione pulsó el botón de llamada. «Hola, señora Potter». La voz era masculina, grave y tranquila. «Me llamo Richard Blackwood. Creo que deberíamos vernos y hablar». Hermione miró al detective. Rápidamente escribió algo en un papel. «De acuerdo, pero con nuestras condiciones». «¿Por qué debería reunirme con usted?», preguntó Hermione. «Porque tengo una oferta que te será difícil rechazar», respondió Blackwood. «Digamos, $2 millones, solo para detener su investigación».
Hermione sintió que su ira subía como una ola. ¿Estás tratando de sobornarme? Intento resolver el problema de forma civilizada, replicó Blackwood. 2 millones es un buen dinero. Puedes empezar una nueva vida. Olvídate de todo esto. Y si me niego, entonces me temo que tu vida podría volverse más difícil. Sonaba acerado. Piénselo, S.R.A. Potter, tiene 24 horas. Colgó el teléfono. Hermione miró al detective. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos una grabación de sus amenazas, contestó Brown. Eso ya es algo, pero necesitamos más, mucho más. Sacó una memoria USB del cajón de su escritorio. Toma, échale un vistazo a esto en casa. Aquí está toda la información que he recopilado sobre las actividades de Phoenix Investments en los últimos 10 años. Diagramas, documentos, testimonios. A lo mejor te das cuenta de algo que se me ha pasado por alto. Hermione cogió la memoria USB. ¿Y tú? Intentaré encontrar a quienes estén dispuestos a hablar. Antiguos empleados, socios, alguien que sepa cómo funciona el sistema desde dentro. En casa, Hermione pasó toda la noche frente al ordenador, estudiando los documentos de la memoria USB. La imagen que surgió fue aterradora. Phoenix Investments actuaba como un pulpo, succionando la vida de empresas de éxito. Shannon no era el único «boo». Había otras mujeres que seguían el mismo escenario. De repente, notó algo familiar entre los documentos. Una foto de una fiesta de empresa 5 años atrás. Mostraba a Harry, más joven y feliz, y a su lado estaba Richard Blackwood. «Dios mío», susurró Hermione. Lo habían conocido entonces. Rápidamente marcó el número del detective. «¿Señor Brown? Creo que encontré algo. Harry no fue una víctima al azar. Lo eligieron hace 5 años. ¿Qué?» El detective sonaba tenso. ¿Está usted seguro? Sí. Tengo una fotografía. Y algo más. He comprobado las fechas. Fue cuando Harry consiguió su primer ascenso. ¿Y sabe quién era entonces uno de los inversores de la empresa? Inversiones Phoenix, terminó el detective. Le estaban preparando. Estaban esperando a que alcanzara el puesto adecuado. Así es, dijo Hermione. ¿Y sabes qué más? Comprobé las otras empresas para las que trabajaba Shannon. Era el mismo patrón en todas partes. Elegían a directivos prometedores, los ayudaban a crecer y luego echaban a Shannon, terminó el detective. Esto lo cambia todo. Ahora podemos probar que no son solo casos individuales de fraude, sino un plan organizado. ¿Pero cómo lo probamos?, preguntó Hermione. Solo tenemos fotografías y coincidencias de fechas. Tenemos algo más, respondió el detective. ¿Recuerdas la nota amenazadora que recibiste? En ella había huellas dactilares. ¿Y sabes de quién eran? Del ayudante de Blackwood. Hermione sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dijo el detective, vamos a la fiscalía. Tenemos pruebas suficientes para iniciar una investigación seria. Pero Blackwood, su oferta. Olvídate de su oferta, dijo el detective con firmeza. Si nos detenemos ahora, encontrarán otra víctima. Esto tiene que acabar. Hermione miró la fotografía de su marido junto a Blackwood. Harry sonreía, sin saber que su destino ya estaba sellado. Era un peón en el juego de otro, e incluso su aventura con Shannon formaba parte del plan de otro. «De acuerdo», dijo ella. «Acabemos con esto de una vez». Al día siguiente, tenían una reunión en la oficina del fiscal. Pero antes, Hermione decidió visitar a Harry en la cárcel. Quizá, ahora que ella sabía la verdad, él contaría por fin su versión de los hechos. Mientras tanto, estaba sentada en su despacho, mirando la pizarra de pruebas. Ahora no eran solo las fotografías de Shannon y los documentos de fraude financiero. Ahora había un plano de una conspiración mucho mayor que se remontaba años atrás en el pasado e implicaba a docenas de personas. «Voy a ver esto a través de», Hermione pensó, «aunque sea lo último que haga». No sabía qué le depararía el mañana.
Pero sabía una cosa: la verdad tenía que salir a la luz, por el bien de todos aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por este plan, por su propio bien, e incluso por el bien de Harry, que había sido víctima de su propia debilidad y de la codicia de otros. El encuentro con Harry en la cárcel estaba previsto para las 9 de la mañana. Hermione se despertó mucho antes del amanecer, sintiendo los nervios al límite. Permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo qué ponerse, no porque quisiera impresionar a su ex marido, sino porque era una especie de armadura. Una apariencia impecable le daba una sensación de control sobre la situación. El edificio gris del centro de detención preventiva la recibió con frío y olor a desinfección. El procedimiento de expedición de un salvoconducto, la comprobación de los documentos, el registro, todo aquello le parecía surrealista. ¿Era esta realmente su vida? ¿Realmente había venido a ver a su marido a la cárcel? Harry esperaba en la sala de visitas. Parecía viejo y demacrado con su túnica de presidiario. Cuando vio a Hermione, intentó sonreír, pero su sonrisa era torcida y antinatural. «Hola», dijo. «No pensé que vendrías». Hermione se sentó frente a él. Había un grueso cristal entre ellos, y parecía simbólico, una barrera transparente pero impenetrable. «No he venido por ti», replicó ella. «He venido por la verdad. Cuéntamelo todo, Harry, desde el principio». Permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. «Conocí a Blackwood en una fiesta de la empresa hace 5 años», empezó por fin. «Era impresionante, exitoso, seguro de sí mismo. Dijo que veía potencial en mí, y usted le creyó». «Claro que le creí. ¿Quién no lo haría?». Harry sonrió amargamente. «Se convirtió en mi mentor oficioso. Me dio consejos, me presentó a la gente adecuada. Gracias a él, conseguí un ascenso. Y entonces llegó Shannon». «Sí», bajó la mirada. «Ella era perfecta. Sabía qué decir, cómo mirar. Al principio solo hablábamos en la oficina, luego tomábamos un café después del trabajo. Parecía tan comprensiva, tan...». «Ya basta», lo interrumpió Hermione. «No quiero oír hablar de tus sentimientos por ella. Háblame del plan. ¿Cómo funcionó?». Harry suspiró. «Empezó con cosas pequeñas. Shannon sugirió que montáramos una empresa de consultoría, diciendo que era una práctica habitual para optimizar los impuestos. Luego sugirió un plan de transferencia de dinero. Todo parecía tan sencillo, tan seguro. ¿Y ni siquiera pensaste que era ilegal?». «Claro que sí», la miró a los ojos. «Pero para entonces yo ya estaba perdidamente enamorado de ella. Podía convencerme de cualquier cosa». Hermione sacó una fotografía de Harry junto a Blackwood 5 años atrás. «Entonces te eligieron a ti. Todo estaba planeado. Tú solo eras un peón en su juego». Harry miró la fotografía durante largo rato. Una expresión de dolorosa comprensión apareció en su rostro. «Oh, Dios, todo este tiempo, ¿me han estado utilizando?». «Sí», respondió Hermione. «Como tantos otros antes que tú. Es su patrón. Encontrar directivos prometedores, ayudarlos a crecer y luego enviar a Shannon para seducirlos y que cometan fraudes financieros. Y luego todo sale a la luz. La empresa quiebra e Inversiones Phoenix la compra por una canción», terminó Harry. «Dios, fui tan tonta». «Sí, lo fuiste», asintió Hermione. «Pero ahora tienes la oportunidad de arreglar las cosas. Cuéntaselo todo al fiscal. Ayúdanos a detenerlos». Harry miró nervioso a su alrededor. «No lo entiendes. Son peligrosos. Blackwood tiene contactos en todas partes. La policía, el fiscal, los tribunales. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Quedarnos callados? ¿Dejar que encuentren otra víctima?». «No lo sé». Se cubrió la cara con las manos. «Es que no lo sé». Hermione se puso en pie. «Piénsalo, Harry. Piensa en todas las personas cuyas vidas han arruinado. Piensa en lo que nos han hecho a nosotros». Estaba a punto de irse cuando él la llamó. «Hermione, lo siento por todo». Ella se volvió y lo miró.
Lo sé, pero no es suficiente. Tras salir de la prisión, Hermione fue directa a la oficina de la empresa donde trabajaba Harry. Tenía una cita con la junta directiva para presentar todas las pruebas del fraude financiero. En la entrada del edificio la esperaba el detective Brown. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Por supuesto, respondió. Necesitan saber la verdad. La sala de conferencias de la última planta estaba abarrotada de gente. Miembros del consejo de administración, abogados, asesores financieros, todos miraban con curiosidad a Hermione, que estaba ante ellos con una carpeta de documentos. Caballeros, comenzó, lo que estoy a punto de mostrarles cambiará su forma de pensar sobre lo que está ocurriendo en su empresa. Durante la hora siguiente, les presentó metódicamente las pruebas, extractos bancarios, documentos de la empresa ficticia, fotografías y grabaciones de conversaciones. Con cada nuevo detalle, los rostros de los presentes se tornaban cada vez más sombríos. Como pueden ver, concluyó Hermione, no se trata solo de un caso de fraude por parte de un empleado. Esto forma parte de un plan a gran escala organizado por Phoenix Investments y Richard Blackwood personalmente. La sala se quedó en silencio. El primero en hablar fue el presidente del Consejo de Administración. Estas acusaciones son muy graves, S.R.A. Potter. Lo sé, respondió ella. Y tengo todas las pruebas. De hecho, hizo una pausa. Ya he entregado copias de todos estos documentos a la Fiscalía y a varias publicaciones de negocios importantes. Esto provocó una oleada de murmullos entre los presentes. De repente, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Richard Blackwood. «¡Qué magnífica presentación, señora Potter!», dijo con una sonrisa. «Es una lástima que todo no sea más que una teoría de la conspiración». Hermione se volvió hacia él. ¿Eso cree, señor Blackwood? ¿Y la grabación de nuestra conversación de ayer en la que me ofrecía $2 millones por mi silencio? La sonrisa de Blackwood vaciló. Aquello podía interpretarse de muchas maneras. «Y los testimonios de las otras víctimas de su plan», continuó Hermione. «Ellos también están dispuestos a hablar. ¿Y sabes qué? Algunas de ellas ocupaban puestos lo bastante altos como para conocer tus métodos comerciales específicos». Blackwood se acercó lentamente a ella. «Está jugando a un juego peligroso, señora Potter». «No, señor Blackwood», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. «Ha sido usted quien ha jugado a un juego peligroso, y ahora se ha acabado». En ese momento, la puerta volvió a abrirse y unos hombres trajeados con identificaciones de agentes federales entraron en la habitación. «Richard Blackwood», dijo uno de ellos, «queda usted detenido bajo sospecha de organización de fraude financiero, estafa y blanqueo de dinero». Mientras los agentes esposaban a Blackwood, éste miró a Hermione. «No entiendes lo que has hecho. Tengo amigos». «Tus amigos ya han recibido copias de todos los documentos», lo interrumpió Hermione. «Y créeme, no quieren verse involucrados en este escándalo». Recogió sus documentos y salió de la habitación con la cabeza bien alta. El detective Brown la esperaba en el pasillo. «Lo has conseguido». «Lo habéis hecho de verdad». «Lo hicimos», le corrigió Hermione. «No podríamos haberlo hecho sin ti». Tomaron el ascensor y salieron del edificio. Los periodistas ya se agolpaban en la entrada, pues la noticia de la detención de Blackwood se propagó al instante. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó el detective. Hermione miró al cielo. Era azul brillante, sin una sola nube. «Empezaré una nueva vida. No más mentiras, no más traiciones, no más todo eso». «¿Y Harry? Harry tiene que decidir su propio destino», respondió ella. «Si acepta cooperar con la investigación, puede que le caiga una condena más corta, pero ya no es mi problema». Subió a su coche y se fue a casa. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que declarar en la fiscalía, hablar con los abogados sobre el divorcio y poner en orden sus finanzas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre.
En casa, se dirigió al tablón de pruebas de su despacho. Todas esas fotos, documentos y registros ya no eran necesarios. Se había hecho justicia. Hermione empezó a quitarlo todo de la pared. La foto de Shannon Wilson, que antes le había causado tanto dolor, ahora parecía solo la imagen de una mujer infeliz que había vendido su alma por dinero. Los documentos sobre el fraude financiero no eran más que papeles que ahora se convertirían en pruebas ante un tribunal. La última foto que tomó fue la de su boda con Harry. 15 años. 15 años de una vida que resultó ser una mentira. Pero ahora todo estaba en el pasado. Abrió la ventana y respiró el aire fresco. Le esperaba una nueva vida y estaba preparada. La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para ver el juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Hermione estaba sentada en primera fila, erguida e imperturbable, viendo cómo su vida anterior era desmontada pieza a pieza delante del jurado. Su abogada, Margaret Stone, era brillante. Metódicamente, paso a paso, reveló al tribunal todo el plan de fraude, extractos bancarios, documentos falsificados, testimonios de antiguas víctimas de la estafa. Todo daba la imagen de un delito a gran escala. Señoría, dijo Margaret, no se trata solo de un caso de adulterio. Se trata de la historia de un grupo delictivo organizado que destruyó sistemáticamente la vida de personas y empresas en beneficio propio. Harry estaba sentado en el banquillo, pálido y agotado. A su lado estaba Shannon Wilson, que ya no parecía tan segura y atractiva como antes. Su traje caro y su maquillaje impecable parecían fuera de lugar en el ambiente de la sala. Richard Blackwood, en cambio, estaba seguro de sí mismo. Sus caros abogados intentaron que pareciera un malentendido, fruto de la imaginación hiperactiva de una esposa ofendida. Mi cliente, dijo el abogado principal de Blackwood, es un respetado hombre de negocios con una reputación intachable. Todas estas acusaciones no son más que un intento de manchar su nombre, pero las pruebas eran abrumadoras. Uno a uno, los testigos se fueron presentando, antiguas víctimas de la estafa, empleados de las empresas, incluso el antiguo ayudante de Blackwood, que accedió a testificar a cambio de clemencia. El detective Brown testificó durante varias horas, describiendo en detalle cada etapa de su investigación. Su tono tranquilo y profesional daba un peso especial a cada palabra. Era un plan bien organizado, explicó. Elegían a directivos prometedores, les ayudaban a ascender y luego utilizaban sus debilidades contra ellos. Cuando le tocó a Hermione testificar, sintió los ojos de todos en la sala puestos en ella. Pero no le tembló la voz al contar su historia, desde que encontró el pintalabios en el coche hasta que descubrió todo el plan. No iba a convertirme en detective, dijo. Solo quería saber la verdad. Pero cuanto más escarbaba, más me daba cuenta de que no era solo una historia de traición. Era una historia de codicia, manipulación y falta total de moralidad. Durante el interrogatorio, los abogados de Blackwood intentaron presentarla como una mujer histérica que había inventado un complot para vengarse de su marido infiel. Pero Hermione mantuvo la calma, respondiendo a cada pregunta con claridad y sin rodeos. Sí, estaba enfadada con mi marido por haberme engañado, admitió, pero no tenía nada que ver con las pruebas de fraude financiero que había descubierto. Los números no mienten, y los extractos bancarios tampoco. El cuarto día del juicio se produjo un giro inesperado. De repente, Shannon Wilson pidió la palabra. Su abogado parecía sorprendido. Esto no formaba parte de su estrategia de defensa. Quiero confesar, dijo con voz temblorosa. Quiero contárselo todo. Cómo me reclutaron, cómo me enseñaron a seducir a hombres casados, cómo me enseñaron a manipularlos. La sala se quedó en silencio. Blackwood la miró con odio indisimulado, pero Shannon siguió hablando.
Describió el sistema de entrenamiento de los señuelos, cómo se les pagaba un porcentaje de cada operación exitosa y cómo se amenazaba a quienes querían abandonar el juego. Su testimonio duró varias horas, y cada palabra era un golpe para la defensa de Blackwood. Por la tarde, el fiscal presentó nuevas pruebas, correos electrónicos entre Blackwood y sus cómplices, en los que se discutían en detalle los pormenores de las operaciones. Estos correos estaban encriptados, pero los expertos consiguieron descifrarlos. «Señoría», dijo el fiscal, «estos correos demuestran que el señor Blackwood no solo conocía el plan, sino que era su arquitecto. Cada operación estaba planeada de antemano, cada víctima elegida con sumo cuidado». Blackwood ya no parecía confiado. Sus abogados pidieron urgentemente un receso, pero el juez se negó. El quinto día del juicio, Harry se decidió por fin a hablar. Su testimonio fue doloroso para Hermione. Describió con detalle cómo había sucumbido a la tentación, cómo se había involucrado poco a poco en un plan de fraude financiero, cómo había estado mintiéndole durante meses. «Fui un tonto», dijo. «Destruí todo lo que era importante para mí, mi matrimonio, mi carrera, mi reputación. ¿Y todo por qué? Por una ilusión que crearon solo para mí». Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala estaba tensa. Hermione estaba sentada con las manos entrelazadas, sintiendo el apoyo de Lily, que había estado a su lado todo el tiempo. «¿Cómo crees que va a terminar?», susurró Lily. «No lo sé», respondió Hermione. «Pero al menos la verdad ha salido a la luz. Eso ya es algo». El jurado deliberó durante casi un día. Cuando volvieron, se oyó caer un alfiler en el pasillo. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. El veredicto fue duro. Richard Blackwood fue condenado a 15 años de prisión y multado con millones de dólares. Sus bienes fueron embargados y sus activos congelados. Shannon Wilson, gracias a su confesión y a su cooperación con la investigación, recibió una condena condicional y una orden de indemnización por daños y perjuicios. Harry fue condenado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 1 año, dada su cooperación con la investigación. Tras conocerse el veredicto, Hermione salió del juzgado bajo los flashes de las cámaras. Los periodistas gritaban preguntas, pero ella caminó en silencio hasta su coche, donde la esperaba el detective Brown. «Habéis ganado», dijo mientras se alejaban del tribunal. «Hemos ganado», le corrigió Hermione, «pero el precio era alto». En casa, se enteró de que las acciones de la empresa donde trabajaba Harry habían caído a un mínimo histórico. El escándalo había golpeado la reputación de la empresa. Los clientes cancelaban contratos y los empleados se marchaban en masa. Phoenix Investments estaba al borde de la quiebra. Resultó que la mayoría de sus activos se habían adquirido mediante transacciones ilegales. Los reguladores congelaron todas las cuentas de la empresa. Hermione estaba sentada en su despacho viendo las noticias en Internet. Su historia aparecía en la portada de todos los periódicos. «Esposa expone fraude financiero a gran escala. El fin del imperio Blackwood. La justicia prevalece», gritaban los titulares. De repente sonó el teléfono. Era Shannon Wilson. «¿Por qué llamas?», preguntó fríamente Hermione. «Yo quería disculparme». La voz de Shannon sonaba quebrada. «Aunque sé que no es suficiente, de verdad que no lo es», replicó Hermione. «Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no tienes ningún poder sobre mi vida». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo sangre. En algún lugar de la prisión, Harry contaba los días que faltaban para su liberación. En otro lugar, Richard Blackwood planeaba su apelación. En otro lugar, Shannon Wilson intentaba rehacer su vida. Pero nada de eso le importaba ya a Hermione. Había ganado su batalla, había obtenido justicia y estaba lista para empezar una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin falsos sentimientos.
Sacó los papeles del divorcio del cajón. Mañana los llevará al juzgado, y este será el último punto de esta historia. La historia de cómo una barra de labios encontrada accidentalmente cambió la vida de muchas personas y destruyó todo un imperio criminal. A veces, pensó Hermione, la verdad puede ser dolorosa, pero vivir una mentira es mucho más doloroso. Cerró la ventana y empezó a hacer las maletas. Mañana será un nuevo día, y lo afrontará como una mujer libre que conoce su poder y su valor, y ya nadie podrá arrebatárselo. Ha pasado un año desde el sonado juicio. Hermione estaba sentada en su nuevo despacho, hojeando el correo de la mañana. En la pared colgaba un marco con la primera página del periódico, donde se leía en grandes letras: «Se ha hecho justicia, el veredicto en el caso del siglo». Era su victoria personal, pero ahora, un año después, todo parecía tan lejano. Después del juicio, su vida cambió radicalmente. La indemnización que recibió de los bienes confiscados a Blackwood le permitió abrir su propia empresa de consultoría, pero no una cualquiera. Su empresa se especializaba en detectar fraudes corporativos y proteger los derechos de los inversores. «Señorita Granger», la voz de la secretaria interrumpió sus pensamientos. «Tiene un cliente, la señora Anderson». Hermione respiró hondo y se enderezó en la silla. Tras divorciarse, había recuperado su apellido de soltera como primer paso hacia una nueva vida. «Pase», dijo. Una mujer de unos 40 años entró en el despacho, elegantemente vestida pero con visibles signos de fatiga y ansiedad en el rostro. Hermione reconoció inmediatamente la expresión. La había visto en el espejo hacía un año. «Gracias por recibirme», dijo la señora Anderson mientras se sentaba en su silla. «Yo leí sobre su historia en los periódicos, y cuando me pasó algo parecido, cuéntala otra vez», sugirió Hermione suavemente. La historia era dolorosamente familiar. Un hombre en un alto cargo, retrasos inesperados en el trabajo, extrañas transacciones financieras y, por supuesto, una joven y hermosa asistente que apareció de la nada. «No quiero creer que él pudiera», se interrumpió la señora Anderson, conteniendo las lágrimas. «Lo sé», Hermione le tendió un pañuelo. «Créame, he pasado por eso. Pero lo más importante ahora es protegerte a ti misma y tus derechos». Abrió su portátil y empezó a tomar notas. «Empecemos por lo básico. ¿Cuándo notó los primeros cambios en el comportamiento de su marido?» Pasaron las 2 horas siguientes analizando la situación en detalle. Hermione hacía preguntas precisas, tomaba notas y a veces llamaba a sus colegas para pedirles consejo. «Muy bien», dijo finalmente. «Me ocuparé de tu caso. Lo primero que haremos será comprobar todas las transacciones financieras del último año. Conozco a algunos analistas financieros muy competentes». Cuando la señora Anderson se marchó, Hermione se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. Su despacho estaba en la 20ª planta y tenía unas vistas magníficas de la ciudad. En algún lugar, entre los edificios, alguien intentaba llevar a cabo un plan similar, pero ahora sabía cómo impedirlo. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el detective Brown, que ahora trabajaba para su empresa como investigador principal. «Tenemos novedades en el caso Thompson», dijo. «Parece que nos hemos puesto en contacto con los antiguos socios de Blackwood». Hermione sintió que el corazón se le aceleraba. «Parece que no. Han cambiado de táctica, tienen más cuidado, pero el patrón es el mismo». «De acuerdo, nos ocuparemos de eso», dijo Hermione con firmeza. «Por cierto, ¿cómo está Shannon Wilson? Está cumpliendo su condena en suspenso, trabajando para una organización benéfica que ayuda a las víctimas de delitos financieros. Parece que está intentando reformarse de verdad». Hermione recordó su último encuentro, 6 meses después del juicio. Shannon había acudido a su despacho, delgada, sin maquillaje, con ropa sencilla. Nada que ver con la seductora depredadora que había sido antes. «Quiero ayudar a los demás», dijo entonces.
Quizá sea la única forma de expiar mi culpa. Hermione no la perdonaba. Algunas cosas son imperdonables, pero creyó en su sinceridad e incluso la ayudó a conseguir trabajo en aquella obra benéfica. Más tarde ese mismo día, Hermione tuvo otra reunión importante, con un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido traición y fraude financiero. Había fundado el grupo unos meses después del juicio, cuando se dio cuenta de cuántas mujeres se encontraban en una situación similar. Lo más difícil, dijo en la reunión, es creer que no eres culpable, que no fuiste lo suficientemente buena, inteligente o cuidadosa, que fuiste víctima de un plan cuidadosamente planeado. Las mujeres la escucharon, asintiendo, algunas llorando. Cada una tenía su propia historia de dolor y traición, pero todas estaban aquí para hacerse más fuertes. Después de la reunión, una nueva participante, una joven llamada Catherine, se acercó a ella. ¿Cómo sobreviviste a eso? ¿Cómo lograste empezar de nuevo? Hermione pensó un momento. ¿Sabes qué es lo más importante? Comprender que tu vida no ha terminado, que la traición y el dolor no son el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Y esta nueva historia puede ser incluso mejor que la anterior. De camino a casa, Hermione se acordó de Harry. Seguía en la cárcel, aunque podía optar a la libertad condicional. Varias veces intentó ponerse en contacto con ella a través de sus abogados, pero ella se negó a reunirse con él. Aquello era el pasado, y ella vivía en el futuro. Su nueva casa era más pequeña que la anterior, pero mucho más cómoda. Ya no tenía recuerdos dolorosos ni fantasmas del pasado, solo su propio espacio, organizado como a ella le gustaba. Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. El cielo del atardecer estaba salpicado de estrellas y la fresca brisa le refrescaba agradablemente la cara. De repente sonó el teléfono. Era Lily. No te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de ese abogado, Michael, que nos ayudó durante el juicio? Acaba de pedirme una cita. Hermione sonrió. Lily se merecía ser feliz. Había estado a mi lado durante todo este terrible año, apoyándome, ayudándome, haciendo que siguiera adelante. Eso es genial, dijo. Primero comprueba sus cuentas bancarias. Los dos se rieron. Ahora podían bromear al respecto. El dolor no desapareció del todo, pero se convirtió en otra cosa: sabiduría, experiencia, fuerza. A la mañana siguiente, Hermione se levantó temprano. Tenía que dar una importante presentación a un grupo de mujeres de negocios sobre seguridad financiera y protección contra el fraude empresarial. Mientras se vestía, se miró al espejo. La mujer que la miraba era segura, fuerte y sabía lo que valía. No era la Hermione asustada y confusa que hace un año encontró pintalabios rojo en el coche de su marido, sino una profesional experimentada que ayuda a los demás a protegerse. Tenía mucho trabajo que hacer en la oficina: nuevos clientes, investigaciones, reuniones. Pero antes de sumergirse en su trabajo, sacó de su cajón ese pintalabios rojo, lo único que había conservado de su vida anterior. Lo guardaba como recordatorio de que a veces los descubrimientos más aterradores pueden provocar los mejores cambios en la vida. Señorita Granger, la voz de la secretaria, interrumpió sus pensamientos. Su primer cliente la espera. Hermione guardó el pintalabios en el cajón y se enderezó en la silla. Invítela a pasar. Le esperaba un nuevo día, nuevos retos, nuevas victorias, y estaba preparada para todo. Porque ahora sabía lo más importante: no hay nada peor que vivir una mentira, y no hay nada más fuerte que una mujer que conoce su verdad y está dispuesta a luchar por ella. Esta era su nueva realidad, su nueva vida, y no la habría cambiado por ninguna otra cosa. 5 años pasaron como un día. Hermione estaba sentada en la terraza de su nueva casa en los suburbios de Londres, disfrutando de su café matutino y de la vista de su cuidado jardín inglés. Su marido, William Grant, un conocido abogado británico especializado en derechos humanos, aún dormía tras regresar tarde de un viaje de negocios.
Trasladarse al Reino Unido fue una decisión inesperada pero acertada para ella. Hace 3 años, la invitaron a intervenir en una conferencia internacional sobre seguridad empresarial en Londres. Allí conoció a William, uno de los ponentes, que hablaba de la protección de los derechos de las víctimas de delitos financieros. Su relación comenzó con una conversación profesional después de la conferencia, que se convirtió en una correspondencia por correo electrónico y luego en llamadas diarias por Skype. 6 meses después, William le propuso abrir una sucursal de su empresa en Londres. Y 3 meses después, se casaron en una pequeña capilla a las afueras de Londres, en presencia solo de sus amigos más íntimos. Hermione sonrió al recordar a Lily llorando en la boda. Su mejor amiga también había encontrado la felicidad. Se había casado con el mismo abogado, Michael, y ahora esperaba a su segundo hijo. Oyó risas en el jardín. Era su hijastra Sophie, de 3 años, hija del primer matrimonio de William, que se estaba despertando. La ex mujer de William había muerto trágicamente en un accidente de coche, y al principio Hermione temió no poder encontrar un lenguaje común con la niña. Pero Sophie, con su corazón abierto y su sonrisa sincera, derritió rápidamente todos sus temores. «¡Mamá!», gritó Sophie saliendo corriendo a la terraza. Llevaba mucho tiempo llamando mamá a Hermione, y cada vez que oía la palabra le llenaba el corazón de calidez. «Buenos días, cariño», la abrazó Hermione. «¿Quieres desayunar tortitas?». Mientras preparaban el desayuno, Hermione revisó su teléfono en busca de mensajes. Su empresa tenía ahora oficinas en 3 países, y la jornada laboral empezaba revisando los informes de los directivos. De pronto, entre los mensajes, vio una carta de Harry, la primera en años. Había salido de la cárcel antes de tiempo por buena conducta, había terminado la rehabilitación y ahora trabajaba como asesor en un programa de ayuda a ex-reclusos. Escribió que se había vuelto a casar, que tenía un hijo, que por fin había encontrado su camino en la vida. Le daba las gracias por haberle hecho cambiar exponiéndole. Hermione no sintió dolor ni rabia al leer esta carta, solo una ligera tristeza por el amor joven e ingenuo que una vez hubo entre ellos. Le deseó felicidad y cerró la carta. «¿En qué piensas?». William la abrazó por detrás, besándole el cuello. «En lo extraña que es la vida», respondió ella, volviéndose hacia él. «A veces, los peores momentos nos llevan a los mejores cambios». Él sabía de lo que hablaba. Ambos habían pasado por la pérdida y el dolor para encontrarse y formar una nueva familia. Por la noche, hicieron una barbacoa en el jardín. Vinieron amigos, viejos conocidos como Lily y Michael, que habían venido de visita, y otros nuevos que habían hecho aquí en Londres. Sophie correteaba con los demás niños y el jardín se llenaba de risas y conversaciones. La detective Brown, que ahora dirigía la oficina estadounidense de su empresa, envió una foto. Shannon Wilson había abierto su propio centro de apoyo para mujeres víctimas de fraudes financieros. Parece que ha cambiado de verdad. Y Richard Blackwood seguía en la cárcel, con sus apelaciones rechazadas una a una. Su imperio se había hundido y su nombre se había convertido en sinónimo de fraude empresarial. «¡Mamá, mira!». Sophie entró corriendo con un ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín. «Es para ti». Hermione abrazó a la niña, respirando el aroma de las flores y del atardecer de verano. En aquel momento se sintió absolutamente feliz. Tenía una familia cariñosa, un negocio próspero y amigos leales. Había encontrado su lugar en la vida, su hogar, su amor. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y Sophie se quedó dormida, Hermione y William se sentaron en la terraza a contemplar las estrellas. «¿Sabes?», dijo ella, «a veces pienso en ese pintalabios rojo, en cómo una pequeña cosa puede cambiar toda tu vida». «¿Y cómo te sientes tú respecto a esos cambios?», preguntó él, apretándole la mano. «Lo mejor posible», respondió ella, apoyándose en su hombro.
Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, disfrutando del momento y el uno del otro. La vida les había enseñado a apreciar alegrías tan sencillas como el silencio de una tarde de verano, el calor de un ser querido a su lado, la sensación de hogar y de paz. Mañana sería un nuevo día, con nuevos retos, nuevas cosas que hacer, nuevas historias que contar. Pero ahora Hermione sabía con certeza que, pasara lo que pasara, saldría adelante, porque ahora tenía todo lo que podía soñar: amor, familia, su trabajo favorito y paz interior. Y aquel pintalabios rojo aún lo conservaba, pero ahora no como recuerdo de su traición, sino como símbolo de que a veces la noche más oscura puede conducir al amanecer más brillante.